La historia de fondo, el prólogo. Versículo de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Introducción. En la lección número 3 volvemos al principio del Evangelio de Juan, es decir, al prólogo, que se encuentra en el capítulo 1 de este libro, desde los versículos 1 al 18, donde se presenta la agenda temática de todo su evangelio. El prólogo proporciona una declaración teológica inquebrantable, concisa y compacta acerca de la divinidad de Cristo, el Verbo, quien es Dios y siempre lo ha sido. Por ello, en esta semana veremos en forma intensiva el prólogo de Juan a ese evangelio de su autoría. El primer punto es en el principio, el Logos divino. Y vamos a tomar la porción de Juan 1 al 5. En el principio. En esta frase griega, el sustantivo principio no tiene artículo definido, que sería el. Y esto no se trata de un error u omisión, sino que es intencional, porque al no tener el artículo definido el, la palabra principio denota el tiempo más remoto que se pueda uno imaginar antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio, es decir, la eternidad pasada. El relato de la creación en Génesis 1 también comienza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y en este texto de Génesis, principio se refiere a la creación de este mundo. Pero el Verbo de Juan 1:1 es el creador de todas las cosas y por lo tanto está antes del principio de Génesis 1:1, cuando comenzó todo lo que tuvo un principio. El Verbo ya existía. Este era es una forma del verbo ser que expresa continuidad de existencia. Es decir, era por toda la eternidad. Nunca llegó a ser tal. Pero es importante entender que Cristo siempre ha sido Dios. Juan 1:1, Hebreos 1:8. Pero en contraste, llegó a ser hombre en un momento dado del tiempo. Juan 1:14, Filipenses 2:7. Juan hace resaltar la continua, atemporal e ilimitada existencia de Cristo antes de su encarnación. En la eternidad pasada no había un tiempo o un punto de referencia antes del cual se pudiera decir que no existía el Verbo. El Hijo existía con el Padre desde toda la eternidad. Hechos de los Apóstoles, página 32, Elena de White. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesús mismo declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Y en el Salmo 92 dice: antes que las montañas llegaran a ser, desde el siglo y hasta el siglo,
tú eres Dios. Juan 1:1 repite 3 veces la palabra Él en este versículo 1. Y es, primero, en el principio era el Verbo, donde se acentúa la eternidad del Verbo. Segundo, en su eterna unión con el Padre, ya que dice, el Verbo era con Dios. Y tercero, en su eterna igualdad de naturaleza con el Padre. El Verbo era Dios. O sea, el texto Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, hablamos de la eternidad del Verbo, hablamos de la igualdad, digamos, que tienen el Padre y el Hijo, ambos son Dios, y el hecho de que están en eterna unión. La palabra verbo, en griego logos, puede significar palabra, exclamación, dicho, discurso, narración, relato, tratado, y se refiere específicamente a la disposición sistemática y llena de significado de los pensamientos así expresados. Pero Juan emplea este término, verbo o logos, para designar a Cristo, como si fuera otro nombre de Cristo, que vino a revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre, así como un discurso es la exposición de ideas acerca de algo. En el Antiguo Testamento, especialmente en la versión de los 70, en griego, se usa la palabra verbo tanto para la expresión y comunicación de ideas como para la acción creadora. Salmo 36:6, Jeremías 1:4, Ezequiel 1:3, Amós 3:1. Sin duda, estas formas de emplear logos en el Antiguo Testamento estaban en la mente de Juan cuando escribió su pasaje de Juan 1:1. Juan 1:14 agrega que Dios ha expresado su voluntad divina y su propósito mediante la creación y la revelación profética. Pero en Juan 1:14 agrega que Dios lo ha hecho también mediante la encarnación, que es su revelación suprema y perfecta. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible y no morir. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder, su majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz cegadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105, es una cita de Elena de White. Solo Juan usa esta palabra logos o verbo para designar a Cristo, y explica esto porque Cristo es la expresión
encarnada de la voluntad del Padre de que todos los hombres sean salvos. Él era el pensamiento de Dios hecho audible. Deseo de todas las gentes, página 11, Elena de White. ¡Qué gran privilegio para la humanidad! El Verbo era con Dios. Cristo no tan solo está físicamente en la presencia o proximidad del Padre, sino que está estrechamente relacionado con el Padre en la obra de la salvación. Hay una estrecha relación personal en una empresa de interés mutuo e incumbencia de ambos. Cristo era un ser completamente distinto del Padre, pero estaba relacionado con Él en un sentido único y exhaustivo. Él era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es imposible comprender la importancia de la encarnación a menos que se la proyecte en el telón de fondo de la existencia eterna de Cristo como Dios e íntimamente unida a Dios. El Verbo era Dios. Los dos términos, verbo y Dios, no son intercambiables. La expresión de Juan es el Verbo era Dios. No dice Dios era el Verbo, pues esta última expresión sería como decir el amor es Dios o que la carne fue hecha el Verbo. La declaración griega el Verbo era Dios no puede traducirse el Verbo era un Dios, como si el Verbo fuera un Dios entre muchos otros dioses. En esta expresión, Juan quiere decir que el Verbo participaba de la esencia de la deidad, que era Dios en el sentido máximo y absoluto. Por tanto, Juan niega que el Verbo fuera un Dios, uno entre muchos, o el Dios, como si él solo fuera Dios. En el prólogo, Juan 1 al 18, Juan declara el propósito que lo guiaba al escribir el Evangelio, a saber, presentar al hombre Jesús como a Dios encarnado, narrando un acontecimiento tras otro, un discurso tras otro, va fielmente en su propósito de alcanzar este fin. Cristo es eternamente Dios en el sentido supremo y absoluto del término. La idea de que Jesús era meramente un hombre bueno, un gran hombre, quizás el mejor que alguna vez vivió, pero nada más que eso, es tan absurda como increíble. Él mismo dijo que era el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret fue el Cristo, el Mesías o ungido, el Hijo del Dios vivo, fue el más colosal impostor de todos los tiempos. O sea, tenemos esta disyuntiva delante de nosotros. O creemos que Jesús fue el eterno Dios que tomó naturaleza humana junto con su naturaleza divina
Y fue así el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, o si no creemos en él, es el más colosal impostor de todos los tiempos. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. En la eternidad pasada, el Verbo no fue una entidad pasiva e inactiva, sino que estuvo activa e íntimamente relacionada con el Padre en el desarrollo y manejo de todas las cosas. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Debido al pecado, el hombre se separó de la fuente de la vida y se convirtió en súbdito de la muerte. Pero la esperanza de la vida eterna fue restaurada por medio de Jesucristo, y con ella todo lo que Adán perdió debido a la transgresión. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Deseado de todas las gentes, página 489, Elena de White. La luz del cielo no solo brilla a través de Cristo, sino que Él es esa luz. Juan 1:9. La luz siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Dios inundó el mundo con su luz en el primer acto de la creación. Génesis 1:3. Así también, cuando Dios emprende la obra de volver a crear a su imagen en las almas de los hombres, primero ilumina sus corazones y sus mentes con la luz del amor divino. Segunda de Corintios 4:6. La luz prevalece sobre las tinieblas espirituales del pecado, la oscuridad mental de la ignorancia acerca del amor y la misericordia de Dios y la inevitable perspectiva de la muerte. La luz de la vida vino a este mundo para desvanecer esta mortaja de oscuridad. Versículo 5. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La traducción "no prevalecieron contra ella" lleva la idea del triunfo del bien sobre el mal. También ha sido traducida en otras versiones como "no la comprendieron", en el sentido de que las tinieblas de las almas de los hombres no comprendieron ni apreciaron la luz de la vida. Al venir a habitar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles, porque Él era el pensamiento de Dios hecho audible. Deseado de todas las gentes, página 11. Hay una pregunta interesante en el folleto, en la sección del día domingo que estamos considerando, y es la siguiente: ¿por qué la divinidad plena de Cristo es tan importante para la salvación? Y la respuesta sería la siguiente. Primero, el Evangelio nos muestra que el plan de salvación se puso en marcha desde que el hombre pecó. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue muerto desde la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Esto quiere decir que el plan de salvación fue concebido y bosquejado al crear este mundo frente al riesgo potencial de caída en pecado de la primera pareja. No obstante, la concretización y ratificación de esa decisión
no tendrían lugar hasta que el Creador mismo fuese encarnado, es decir, adquiriese naturaleza humana, lo cual marcaría un hito en nuestra historia y en la historia del universo, y diese su vida por la raza perdida, poniendo de esa forma en ejecución el plan de salvación. Efesios 1, 4 y 5 y 9 al 12. Pero, ¿por qué el Hijo de Dios debía encarnarse en la humanidad? Porque según Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Una segunda razón es que se encarnó para revelar a Dios como Padre, Juan 1:18. Tercera, para destruir al diablo y deshacer sus obras, Primera de Juan 3:8. Cuarto, para darnos un ejemplo, Primera de Pedro 2:21 y Primera de Juan 2:6. Y quinto, para buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Pero además de todas estas razones para la encarnación de la divinidad, hay una razón fundamental por la cual se dio la encarnación, y es porque esa sería la única forma en que el Cristo podría llegar a ser nuestro sustituto y dar su vida por nosotros. Debía llegar a ser nuestro sustituto y nacer como nace toda otra criatura y vivir como viven los seres humanos, aunque sin pecado. Y en séptimo lugar, ningún ser humano de origen terrenal podía obrar la salvación, no importando cuán buena y ejemplar fuera su vida. Esto era imposible porque ningún ser humano sería aceptable debido a la naturaleza pecaminosa heredada de nuestros primeros padres. O sea, no heredamos los pecados de nuestros padres, lo cual sería muy injusto. Lo que heredamos es la tendencia al mal, la debilidad de nuestra capacidad moral para oponernos a la maldad y el hecho de que ninguno de nosotros tiene un registro limpio, absolutamente limpio de pecados. Tenemos una debilidad congénita hacia el mal, a manifestar orgullo, a manifestar egoísmo, ambición, envidia, codicia. Todos esos son pecados propios de la naturaleza humana caída. Todo lo que pudiéramos hacer por nosotros mismos para tratar de salvarnos está contaminado por el pecado. Octavo, por esta razón la Biblia establece que únicamente un segundo Adán, alguien que no poseyese una naturaleza espiritual caída, como fue en el caso de Adán, hasta antes de su pecado, él no tenía naturaleza pecaminosa inherente. Entonces, si ninguno de nosotros tiene esa naturaleza que tuvo Adán hasta que pecó, ninguno puede restablecernos la herencia que el primer Adán perdió. Romanos 5:14, 1 Corintios 15, 20 al 22
y 45 al 49. Noveno, únicamente el Hijo de Dios podía servir como sustituto perfecto de la humanidad. Génesis 22, 14. Décimo, ¿podría tal sacrificio ser un ángel? Un ángel es un ser creado no humano, pero este no podía ser un sustituto idóneo porque hubiera sido una tremenda injusticia de parte de Dios castigar a un inocente por lo que no hizo, por más que fuese un ángel. Solo una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. Y 11, únicamente mediante los méritos de aquel que era igual con Dios, podía restaurarse la raza caída. Los ángeles se postraron a los pies de su comandante y se ofrecieron para llegar a ser un sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía pagar la deuda porque no tiene que tener el mismo valor de la ley divina y para eso tiene que ser divino. Solo aquel que creó al hombre tenía poder para redimirlo. Patriarcas y Profetas, página 64, Elena de White. Cuando vemos que no es un ser creado, sino el creador mismo del universo, quien desciende de su alto estrado de honor para sufrir sobre sí mismo toda la miseria, vergüenza y angustia del pecado y de poner su vida en rescate de los que creyesen en él, empezamos a entender algo del costo de nuestra salvación. ¿Era Dios culpable de la desgracia humana, de su condición caída? No, no lo era. Estaba obligado a pagar el rescate de aquellos a quienes creó mediante su encarnación y muerte en la cruz. Tampoco. Dios podía haber escogido simplemente destruir a los pecadores en lugar de morir él. Mudos de asombro y admiración, no tenemos, por consiguiente, otra alternativa que preguntarnos por qué Dios dio a su Hijo por nosotros, y entonces vemos que hay dos razones básicas. Primero, por amor a la especie que había creado y que había caído en el pecado. Segundo, para revelar su justicia, porque no hubiese sido justo salvar a la especie caída sin haber dado una plena compensación por la falta de los seres humanos. Bien, el segundo punto es la palabra hecha carne, Juan 1, 1 al 3 y 14. En este apartado hablaremos de la encarnación de la segunda persona de la divinidad, el Logos o Verbo de Dios. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio. Primera de Timoteo 3:16. El entendimiento humano limitado se detiene ante el umbral del amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito. Ir más allá de lo que la inspiración ha hecho conocer es sondear un misterio que la mente humana no tiene la capacidad de comprender. Cristo, en virtud de la encarnación, es humano en sentido absoluto, con la excepción de que no conoció pecado, como dice 2 de Corintios 5:21.
esta verdad fundamental es proclamada, repetida y enfáticamente en todo el Nuevo Testamento. Cristo originalmente era en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo o de sí mismo y, hecho semejante al hombre, estuvo en la condición de hombre semejante a sus hermanos. Las dos naturalezas, divina y humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. En ningún sentido Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Cuando las dos naturalezas llegaron a ser íntima e inseparablemente una, y sin embargo permanecieron distintas. El cristianismo incluye, pues, la paradoja de un monoteísmo trino y uno con el misterio de un Dios encarnado. En la encarnación, Dios preparó a su Hijo un cuerpo humano con el objeto de que fuera crucificado. Hebreos 10:5 dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, Dios le preparó un cuerpo para que pudiera cumplir la redención de esta creación. Pero, ¿qué clase de cuerpo le preparó? ¿Cómo es que se encarnaría el Creador del mundo en la humanidad? Pablo dijo que Dios hizo de una sola sangre el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Como el Hijo de Dios vino a salvar a los pecadores, debía ser en todo semejante a nuestra especie, excepto en el pecado que no existía en él. Hebreos 2:16-18 y 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Aquel que hizo los mundos y sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, Hebreos 1, 2 y 3, fue engendrado por el Espíritu Santo en una joven aldeana de Judea, quien prestó su cuerpo para que en él se cumpliera el proceso por el cual todos nosotros pasamos para poseer la sangre de nuestros padres. Y no tan solo la sangre, sino todo el código genético y todas las características humanas. Esto fue hecho para poseer la sangre de nuestros padres y que pudiera derramar esa preciosa sangre en rescate de nuestra vida. Aquel de quien toda vida dependía para vivir, pasó a estar sujeto, como todo feto, al vientre de una madre terrenal y a depender de ella para su alimento, como toda otra criatura que es concebida. Esto nos demuestra que los arreglos que hace Dios para redimir lo que se había perdido son realmente serios.
La encarnación fue una unión verdadera, completa e indisoluble de las dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, Jesucristo. Sin embargo, cada naturaleza fue preservada intacta y diferente de la otra. Mateo 1:20, Lucas 1:35 y Primera de Juan 4:2 y 3. Cristo era un verdadero hombre, sin embargo era Dios en la carne. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Desea de todas las gentes, página 14, Elena de White, carta 208 de 1904. La divinidad no fue degradada en humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. Elena de White, Review and Herald, del 18 del 2 del año 1890. Y la humanidad no podía ser separada de la divinidad en la persona de Cristo. En la encarnación, el Señor Jesucristo se subordinó al Padre durante su ministerio terrenal y dependía de su poder. No hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Deseado de todas las gentes, páginas 178 y 179, Elena de White. Aunque sujeto a la tentación y tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús se mantuvo completamente sin pecado. Mateo 4, 1 al 11. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Podría haber pecado, pero ni por un momento hubo en él una mala propensión, o sea, tendencia hacia el pecado. Elena de White, carta 8, 1895, página 1102. Tomó la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. Signs of the Times, del 29 del 5 de 1901, Eje de White. Bien, veamos ahora el tercer punto. Oír o no oír la palabra. Juan 1, 9 al 13. Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En Jesús la luz de la verdad brillaba como el sol al mediodía. De Cristo procede toda luz que tienen los hombres, del intelecto gigantesco e investigaciones maravillosas en los grandes hombres, cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos del conocimiento, y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de todos ellos. La luz era anterior a todos ellos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Cuando Jesús era un bebé recién nacido y fue presentado en el templo, el anciano Simón había declarado que era luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Isaías 49:6 dice: poco me es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
por lo general se entendía que esta profecía de Isaías se refería al Mesías, pero cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, los fariseos y los príncipes de Israel no quisieron aceptar este dicho porque les parecía una usurpación arrogante. No podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones. Simulando ignorar sus palabras, preguntaron, ¿tú quién eres? Estaban empeñados en forzarlo a declararse el Cristo, lo cual, según creían estos líderes del pueblo, provocaría que el pueblo lo rechazara como impostor. Deseado de todas las gentes, página 429, Elena de White. Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Juan 1:9. Esto no significa que todos los hombres necesariamente son iluminados por la luz, sino que si los hombres son iluminados, deben serlo por esa luz. La luz brilla sobre todos los hombres en el mismo sentido en que Jesús murió por todos los hombres. Pero esto no significa que todos los hombres sepan en cuanto a Él o que sean o serán salvados. Juan se está refiriendo a la luz del conocimiento salvador de Jesucristo. Y Juan 1:10 al 12 aclara que la mayoría de su nación no le conocieron, no le recibieron, por tanto, estos no fueron iluminados por la luz verdadera. El versículo 11 dice, a los suyos vino, es decir, a su propia casa, pero parecía no haber lugar para él en su propio territorio. Tuvo que huir de un lugar a otro para salvar su vida. Sin embargo, todos los que reciban a Jesús, judíos o gentiles, se convertirán en hijos de Dios. Aquí está el propósito de la epístola de Juan. Juan 20:31 dice, para que todos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Cuarto, temas que reaparecen, creer o no creer. Juan 3:16 al 21, 9:35 al 41 y Juan 12:36 al 46. Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la palabra amor se refiere al amor ágape, es decir, el solícito y profundo interés que Dios tiene en nosotros. Este amor ágape es la fuerza predominante en el gobierno divino. Dios es amor, declara 1 de Juan 4:8. A Juan le faltaban palabras para expresar la profundidad de ese amor eterno e inmutable, y por ello nos invita a contemplarlo. La expresión suprema del amor divino es la dádiva que hizo el Padre al entregar a su propio Hijo, Juan 3:16, mediante el cual se hace posible que seamos llamados hijos de Dios. El amor al mundo se refiere a una entidad creada y organizada que abarca a toda la humanidad, pero beneficia directamente a los que responden a ese amor. El amor requiere reciprocidad para ser
plenamente efectivo. Pero el amor de Dios, sorprendentemente, abarca tanto a los que lo rechazan como a los que lo aceptan. Ninguno de los que se pierdan podrán acusar a Dios de que no los amó. El amor de Dios por los pecadores lo indujo a dar todo lo que tenía por la salvación de ellos, sacrificar el yo en favor de otros. Dios no retiene arbitrariamente los beneficios de la gracia salvadora a nadie. La paga del pecado es muerte. Lo opuesto es la vida eterna. No es un sufrimiento eterno, la muerte, sino es una aniquilación eterna, muerte eterna. El pecado lleva en sí mismo las semillas de la disolución. El resultado es la muerte, no simplemente porque Dios lo quiera así, sino porque el pecador ha decidido separarse de Dios, la fuente de la vida. Solo hay una condición para recibir los beneficios de la gracia salvadora, y esa condición es creer en Cristo y cooperar voluntariamente con Él. Es la luz del sol de su amor la que enternece los corazones endurecidos, rescata a los perdidos y convierte a los pecadores en santos. Los que por otro lado no creen, viendo a Jesús, vienen a Jesús a polemizar con Él. Aman más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras y creen que no cumple con sus expectativas. Se colocan en el papel de juez y por ello ya han sido condenados, porque amaron más las tinieblas que la luz. El quinto punto es temas que reaparecen. Ya hemos hablado de creer o no creer. Ahora, el otro tema que aparece o reaparece es la gloria. Juan 17, 1 al 5. Juan 17 trata de la oración sacerdotal o de intercesión de Jesús, que abarca Juan 17, 1 al 26. Así termina la despedida que comenzó Jesús en el aposento alto y continuó en el camino al Getsemaní. Esta es la oración más extensa de las oraciones de Jesús que se registraron. Este es el capítulo más profundo en cuanto a las ideas de toda la Biblia. Se divide en 3 partes. Primero, la oración por Cristo mismo, por sí mismo, Juan 17, 1 al 5. Segundo, la oración por los discípulos, Juan 17, 6 al 19. Tercero, la oración por todos los creyentes, Juan 17, 20 al 26. Veremos solamente la parte que se refiere a Cristo mismo. Jesús inicia su oración diciendo: Padre, la hora ha llegado. En esta oración Jesús alzó los ojos al cielo y se dirigió a Dios como Padre. Es interesante comparar la expresión de Jesús, ha llegado mi hora, de Juan 17, 1, con la otra expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, de Juan 2, 4. Expresión de Jesús hacia su madre en las bodas de Caná, y se refería a que aún no había llegado el tiempo para que se manifestara públicamente como el Mesías. Estas palabras indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles.
pero mientras andaba entre los hombres, él era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no llegaba su hora. Volviendo ahora al capítulo 17, en la oración sacerdotal, Cristo ora en primer lugar por sí mismo, reconociendo que ha llegado la hora en la cual se efectuará su crucifixión y su muerte, y suplica que fuera glorificado. Sería glorificado al ser levantado en la cruz en una muerte victoriosa que era el preludio necesario de su gloriosa resurrección. En el versículo 5, Jesús declara que ha glorificado a Dios al completar su obra para la salvación del hombre y repite la petición: glorifícame tú, es decir, pide volver a su antigua gloria, lo cual se cumplió en la ascensión. La segunda petición es por los discípulos, que Dios los guarde en su nombre, que los proteja del mal y que los santifique en su verdad. Ellos quedarían en un mundo malvado y necesitarían de una guía espiritual en su lucha contra Satanás y el pecado. Y la tercera petición, los versículos 20 al 26, ora por todos los creyentes, especialmente por la unidad de espíritu, de propósito y creencia. No debería haber contiendas entre ellos por la supremacía. La crucifixión, la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano, nos parece lo más lejano en cuanto a glorificar a alguien. Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el lado oscuro de la cruz, pero hay un lado glorioso, porque es un lugar de salvación, de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. En conclusión, más que en ningún otro lugar de las Escrituras, el Evangelio de Juan proclama con audacia, claridad y poder la verdad de que Jesús es Dios y cómo Dios precede a la creación. Juan declara también la verdad de la creación con Cristo, el Creador, y este tema vital lo es porque Satanás procura con todas sus fuerzas borrar esta verdad con la teoría de la evolución. Otra verdad que Juan declara enfáticamente es la encarnación, revelándose ante la humanidad como el Logos, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Y finalmente Juan pone el acento en la encarnación. El Verbo se hizo carne, tomó naturaleza humana sin pecado para poder obrar nuestra redención. Él es el monogenes, que quiere decir no unigénito, como muchas veces se cree. Unigénito quiere decir único engendrado. En cambio, monogenes quiere decir único en su clase, único en su especie, que tiene naturaleza humana y divina.
Él es por eso el monogenes, el único en su clase. Él se esforzó mediante la encarnación para llegar hasta nuestras mentes finitas, para salvarnos. Él tomó nuestra humanidad para siempre y ahora es plenamente divino y humano. ¡Qué demostración tan tangible de amor abnegado ante todo el universo!